Bienvenidos al Tales. Hoy vamos a hablar de la trama de Sauron y la Reina Oscura. Y cuando digo Reina Oscura me refiero a Galadriel, ya que si algo nos ha enseñado esta primera temporada de Anillos de Poder es que ella es la responsable de convertir a un náufrago sin tierras, sin barco y sin esperanzas de sobrevivir como Halbrand en el Señor Oscuro que aterrorizará a toda la Tierra Media durante la Tercera Edad. Y no solo eso, sino que le va a dar la motivación y las herramientas para volver al poder. Lo vamos a ver en el análisis de hoy. Lo primero que me quería centrar es en las coincidencias de la trama, que son muy utilizadas no solo en la trama de Galadriel y Sauron, sino durante toda la temporada, y es que parece que los showrunners de la serie, si quieren que un personaje vaya del punto A al punto B por una decisión que el personaje haya tomado, que en muchos casos carece de todo razonamiento y lógica, no son capaces de imaginar cómo el personaje va a ser capaz de salir de esa situación por su propio pie. De manera que empiezan a sacar recursos o situaciones deus ex machina, coincidencias totalmente irracionales que van a ir salvando al personaje o ayudándole a descubrir ciertos secretos. Y quería comenzar con un primer ejemplo muy representativo, que es la decisión que toma Galadriel después de haber sido enviada a Valinor desde Lindon de saltar al océano. ¿Por qué? Pues porque quería volver a la Tierra Media, porque su propósito no había finalizado. Decide ir nadando, algo que ya menciona en capítulos posteriores es una muerte segura, pero obviamente se encuentra con una balsa de náufragos que vienen nada más y nada menos que de la Southland. Aquí además se va a encontrar Sauron y dices, bueno, está bien, necesitaban un encuentro del destino entre Sauron y Galadriel para desarrollar esta trama que, bueno, al margen de lo apropiada que sea respecto al lore de Tolkien, etcétera, pues necesitaban un punto de partida. Entonces esta primera coincidencia pues dices, bueno, algo tenían que hacer. ¿Por qué Galadriel decidió suicidarse tirándose al océano? Yo qué sé, tenía fe en su destino, en los dioses o Dios sabe qué. ¿Por qué un barco de las Southlands había llegado hasta ese punto del océano? Muy, pero que muy inexplicable, pero tampoco nos van a dar una explicación ni van a dejar que pensemos mucho en eso, porque enseguida nos están distrayendo con un gusano gigante que se va a cargar a todos los demás supervivientes del naufragio, menos a Halbrand, por supuesto, a Sauron. Y pues ya tenemos aquí la primera coincidencia, sin explicaciones de por qué ese barco estaba ahí, sin explicaciones de cómo Galadriel le había dado por, en vez de volver desde Valinor, tirarse al mar a nadar. Y nada, ahí está, la primera. Pero la primera de muchas. Aquí tenemos este otro mapa, que es el que Amazon dio a la prensa, y en el que podemos ver un poco más, un poco mejor la situación de Númenor que en el anterior. Y aquí no solo Halbrand y Galadriel sobrevivieron al ataque del gusano, al naufragio y al tirarse al mar y ir nadando durante Dios sabe cuántos kilómetros, sino que además sobrevivirán a una tormenta. Y dices, vale, otra coincidencia. Y después de esta otra tormenta, acabarán en otra parte del océano, que no sabemos muy bien dónde está, presumiblemente cerca de Númenor, donde volverán a ser encontrados, por supuesto, esta vez por Elendil en su barco. Y llegamos a Númenor. Aquí va a cambiar la situación. ¿Va a empezar la historia a dejar de plantearnos con situaciones milagrosas que le dan respuestas a nuestros protagonistas? Pues no. Galadriel va a ser llevada a la Torre de Sabiduría y ahí va a encontrar casualmente un mapa que no solo gracias a ese mapa va a caer en que la marca de Sauron no es una marca ni quiere decir nada en particular, sino que es un mapa que apunta hacia las tierras del sur, lo que nosotros conocemos como Mordor, y además no solo eso, sino que encuentra un pergamino de un prisionero en el que venía detallado todo el plan en caso de que Morgoth cayera, el plan de que Mordor se convertiría en una tierra de la oscuridad donde el mal podría prosperar. Ya solo le faltaban los detalles, que no sé por qué no los incluyó, porque de todas maneras alguien tendrá que explicar a los orcos por qué tienen que cavar todas esas zanjas, millas y millas de zanjas hasta el monte del destino. Pero bueno, eso es un secreto, así que solo te revelan toda la parte del plan en un pergamino convenientemente guardado que nadie se le había ocurrido ver hasta ahora. Y Galadriel ya tiene sus respuestas, ya sabe dónde ir y ya sabe cuál es el plan del enemigo. Todo esto
la lleva a intentar convencer a los númenóreanos de que se unan a ella y que reúnan un ejército para desembarcar en Mordor y ver qué está pasando ahí en las Tierras del Sur, porque entre que Halbrand ha confirmado que hay orcos y ella que ha descubierto pues el plan del enemigo, pues hay que ir ahí y hay que plantar batalla, obviamente. Los númenóreanos, que en este punto pues no pintan nada de nada, pero dicen que no. ¿Qué pasa? Otra coincidencia más. Ya hemos tenido la biblioteca que le ha dado respuestas. Ahora, para que ayuden a Galadriel y cambien de opinión los númenóreanos, lo que necesitan es la señal del árbol sagrado de Númenor, que va a perder las flores, los pétalos de sus flores, y esto va a ser una señal que hace que la reina Miriel cambie de opinión y decida ayudar a Galadriel. Una coincidencia más, un acto externo más que hace que la historia vaya avanzando. Y esto será lo que nos llevará en los barcos de Númenor, que ya hablaremos después de todo esto del espacio-tiempo, hasta lo que viene a ser Mordor. En Mordor, en la Southland, vamos a encontrarnos con otra de las cosas que dejan totalmente sin explicar, que es por qué este medallón que venía de los reyes del sur, de las tierras del sur, ¿cómo lo reconocen los pueblerinos después de 1000 años? ¿Qué son las Southlands? ¿Cuántos pueblos hay? ¿Tiene una capital? ¿Eran conscientes los aldeanos del sur de que tenían un rey después de 1000 años? O sea, las Southlands han quedado simplemente de una manera anecdótica, un país muy mal desarrollado. Comprendo que al final iba a ser Mordor, ¿no? Pero ¿cómo te vas a sentir identificado con esos habitantes de esos pueblos y que le des tanta importancia a un rey perdido si no explicas absolutamente nada de esto? Por último, al final del capítulo 7, la última Deus Ex Machina que tenemos aquí, que es que Sauron, necesitando medicina élfica y estando aquí en su lecho de muerte, va a acabar cabalgando un instante después de ver a Galadriel hasta Eregion. Señoras y señores, esto a galope tendido, en un hombre medio muerto, en fin. Otro más, ¿no? Dicho y hecho. Y una vez en Eregion, vamos a ver otra vez el truco de la biblioteca. Galadriel de repente sospechará de Sauron. ¿Y a qué ocurrirá? Recurrirá a su amigo Spock y Spock le dará, pues, vendrá desde las catacumbas y le dará, pues, esto que encontró en las catacumbas. Las catacumbas, al parecer, de los elfos son también bibliotecas. Pues otro pergamino que tiene otra vez las respuestas que Galadriel necesita. Esto ha sido un problema recurrente en toda esta trama y también en las demás tramas de la serie. Pero, al margen de eso, no es el único problema que nos vamos a encontrar. El segundo problema del que os quería hablar es de la manera en la que los showrunners tratan el espacio-tiempo en esta serie, que es el principal problema por el que el mundo de Tolkien se siente tan pequeño cuando estamos viendo la serie, que yo personalmente sentía que estaba viendo una obra de teatro. Tenemos este primer ejemplo que ya hemos visto, que es, pues, cómo es posible que Galadriel haya nadado todo eso, o que el barco de las Southlands haya llegado hasta ese punto del océano desde Mordor. Además, en Númenor vamos a encontrar una situación muy parecida. Tenemos unas imágenes impresionantes del reino de Númenor que nos dan, pues, una impresión inicial de grandeza de una ciudad enorme que nos encontramos, y sin embargo luego tenemos pequeños detalles, que es que todas las escenas se desarrollan en los mismos puntos. Tenemos, por ejemplo, la escena del capítulo 3 en el que Halbrand se pelea con unos artesanos en este callejón. En el capítulo 4 Isildur se peleará con sus amigos en el mismo callejón, y en el capítulo 5, esta vez por la noche, por lo menos han cambiado la hora del día, Isildur volverá a tener una discusión con sus amigos en el mismo callejón otra vez. Además tenemos el problema ya de todos sabido de los barcos. Este es el ejército de Númenor, ejército entre comillas, porque al final debieron ser 300 hombres con 300 caballos, que desembarcaron en las tierras del sur, y estos son los barcos en los que se supone viajaban. Solo 3 de ellos, y tenemos que son barcos bastante pequeños. Tenemos muchas escenas que ocurren en su interior, tanto y también en la cubierta, y vemos cómo el barco es realmente pequeño. Entonces, estos son incongruencias, pues, que se van sumando. Es un suma y sigue increíble. Eso sin tener en cuenta el tiempo que tardan, sobre todo la percepción desde el punto de vista del espectador. ¿Vosotros sentís que el viaje desde Númenor hasta Mordor tardó semanas? Yo tenía la impresión de que tardó un par de días, como mucho, y a caballo unas horas desde que desembarcan. Y sin embargo, como podéis ver, debió ser un viaje impresionante.
O sea, tened en cuenta que es el doble de lo que tienen que cubrir los hobbits para llevar el anillo a Mordor prácticamente. Más adelante tenemos el mismo problema en el viaje que emprende Galadriel y Sauron para curar su herida con medicina élfica. En fin, a galope tendido tienen que viajar desde las tierras del sur hasta Eregion. Este viaje, para que os hagáis una idea, aquí en el mapa lo podéis ver, dicen que duró 6 días, mientras que el viaje que hizo Boromir en El Señor de los Anillos desde Minas Tirith hasta Rivendell duró aquí tengo 110, pero perdonadme, pero es 111. 111 días que se tarda en hacer este viaje, un viaje de una distancia muy similar, afirman que tardan solo 6 en esta serie. Esto causa una percepción del espacio y del tiempo en el espectador, pues que te da la sensación de que estás viendo una historia apresurada y en un escenario pues muy pequeño. En vez de todo un universo, te estás centrando en un territorio. Es como si estuviésemos aquí, yo que sé, en Andorra, grabando El Señor de los Anillos en lo que es toda Andorra. O sea, no tiene mucho sentido. Pero continuemos con otro de los puntos que quería tratar, que es la plot armor de los personajes. Y es que en ningún momento siento que tengan ningún peligro. Todos los personajes principales sabemos que van a sobrevivir, incluso los nuevos, que no tenemos ni idea de cuál va a ser su historia porque se la han inventado. En ningún momento me he preocupado porque vayan a vivir o morir, no solo por la falta de caracterización y de empatía que me puedan causar, sino porque sinceramente en ningún momento he sentido que estuviesen en peligro de muerte. Y todo eso teniendo en cuenta las situaciones por las que tienen que pasar. Por ejemplo, Galadriel se supone que hubiese muerto ahogada. Todos sabemos que no iba a morir ahogada. Yo creo que a nadie se imaginó que eso iba a ocurrir. En el mar llegó a sobrevivir una tormenta. Además, Halbrand la salva de morir ahogada cuando se hunde con ese ancla. Luego es rescatada también por Elendil. Y, como no, la famosa supervivencia a la nube piroplástica después de que el monte del destino erupcione. A la que, obviamente, pues nadie hubiese sobrevivido, pero es que aquí no solo sobrevive Galadriel, sino que sobreviven todos los personajes principales de la serie, sobreviven a esta erupción volcánica, todos, o sea, es increíble, y además un montón de extras. O sea, cuando tienes una situación tan peligrosa y ni uno de los personajes acaba, no solo no muere, sino que ni siquiera acaba herido, pues toda la sensación de tensión que te puedan intentar transmitir en escenas de acción o apocalípticas como esta, pues directamente desaparece y le quita mucho impacto, no solo a la escena en sí, sino también a todas las imágenes que ves, porque dices, bueno, esto es puro show porque no tiene ninguna consecuencia. Y hacen, obviamente, que no te sientas inmerso en la historia. Por último, Halbrand, Sauron, también ha pasado por supervivencias similares e incluso al final, que en este capítulo ni siquiera te muestran que está vivo, pero a mí no me cabía duda de que ni Arondir, Bronwyn y Halbrand estaban vivos. Y además, cuando dicen que necesita medicina élfica, es solamente otro recurso. Es en plan, Halbrand necesita llegar a Eregion. Y hemos dicho que es rey de las tierras del sur. Pues necesitamos que esté herido de muchísima gravedad para que necesite medicina élfica. Así que Galadriel le va a tener que llevar desde las tierras del sur, que es donde él se supone que tenía que estar por ser rey ahí, hasta Eregion. ¿Para qué? Para que pueda influenciar a Celebrimbor en la forja de los anillos de poder. O sea, todo necesidades del guión. Por la necesidad del guión, Halbrand estaba herido, necesitaba medicina élfica y por eso Galadriel se tenía que llevar. Obviamente no tenía peligro en ningún momento de la trama. Y el guión no solo falla en lo que viene a ser la historia en líneas generales, sino también en la caracterización de sus personajes. En el caso de Galadriel, por ejemplo, tenemos que es una persona pues con la que no he sido capaz de empatizar en ningún momento. Desde el principio nos la presentan como una persona bastante pues egoísta, que solo piensa en ella misma, no se preocupa por sus hombres, no es capaz, a pesar de ser una elfa con mucha sabiduría y miles de años de experiencia, de liderar de manera efectiva a sus hombres, que le desobedecen abiertamente. Luego, una vez llega a Lindon, habla con prepotencia tanto a Elrond como a Gil-galad y tenemos pues diálogos que tampoco ayudan mucho al personaje y que son totalmente ridículos, como los que podemos encontrar en muchas ocasiones entre Elrond y Galadriel. But you have not seen what I have seen. I have seen my share. You have not seen what I have seen. Después de ser rescatada en el mar y llegar hasta Númenor,
También sigue con el mismo carácter prepotente, le pide de manera irrespetuosa nada más llegar a la reina de Númenor que le dé un barco, luego le dice que está en deuda con los elfos, con una arrogancia y petulancia que no tienen ningún sentido, parece más una adolescente enfadada con sus padres que una elfa. Por ejemplo, las conversaciones que llega a tener con la reina Miriel cuando está intentando convencerla de que le presta ayuda en su lucha contra los orcos, es algo que dices, esto es inexplicable. ¿No se supone que debería tener dotes diplomáticas? Grasping for a handhold in a tempest. There is a tempest in me. It swept me to this island for a reason, and it will not be quelled by you, Regent. Y otra vez con diálogos totalmente fuera de lugar. Además, en Númenor también vamos a encontrar líneas de diálogo que no tienen ningún sentido, como la que suelta el artesano al que golpea a Sauron, que dice que los elfos van a ir a quitarles el trabajo. Y dices, ¿pero para qué quiere un elfo inmortal que vive en Valinor, que tiene todo lo que necesita, venir a Númenor a quitarte a ti tu trabajo? O sea, ¿en qué estamos pensando? O sea, ¿cómo se les ocurrió meter esta frase que parece sacada de un panfleto político estadounidense aquí en la serie? Y además en referencia a los numenoreanos y los elfos. Tened en cuenta que los numenoreanos envidiaban la vida inmortal de los elfos y eso es lo que causaba un conflicto. Y aquí lo han cambiado porque les iban a venir a quitar los trabajos. O sea, tiene cero sentido. Además, más adelante, el carácter de Galadriel todavía se va a ver más malévolo. Cuando habla con Adar, en esta escena, por ejemplo, en el granero, después de que Adar es apresado, Adar explica cómo los orcos tienen sentimientos y merecen un lugar donde vivir, y Galadriel responde con que los orcos son solo esclavos, que merecen ser exterminados, y que además va a exterminar a Adar, que le considera un padre, se considera padre de los orcos, va a exterminar a todos sus hijos antes de matarlo a él, para que sufra todo lo posible. Entonces, es que es realmente un personaje egoísta y malvado, que no empatiza ni con sus hombres, ni con los hombres de Númenor a los que envió la muerte, y por supuesto no me va a empatizar con los orcos. Luego, después de la explosión, que parece que va a cambiar algo, coge aquí a Theo y toma otra decisión totalmente irracional. Se va, en vez de seguir, de intentar rescatar gente e irse con los supervivientes, decide irse al bosque. ¿Por qué? Pues porque los guionistas querían que pudiese hablar con Theo a solas y poder hablarle de un montón de cosas, como que tenía un marido, aparte del hermano, que es la causa principal por la que es tan vengativa, y luego conversaciones totalmente hipócritas cuando le dice que no diga a Theo que matar orcos es bueno, después de lo que le ha soltado a Adar en el capítulo anterior. Y dices, es que realmente la fuerza primigenia de Galadriel, o sea, es la venganza. Y aquí, cuando ya en el último capítulo vuelve con Elrond, se le sigue viendo la misma arrogancia que en el capítulo 1 y seguimos teniendo las mismas conversaciones ridículas. How was it your path crossed with his? How was it you were here? How is it you are here? E incluso cuando Sauron ya se revela ante Galadriel, su comportamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo prepotente, sin dar explicaciones, sin intentar razonar las cosas, y en este caso engañando a Elrond y no confesando que Halbrand es Sauron y que ha huido de Eregion con los secretos de los anillos de poder. O sea, esto es gravísimo y nos da señales pues del egoísmo y de la maldad que tiene este personaje, que solo piensa en ella misma. ¿Lo oculta por la vergüenza de haberse equivocado? Pues no lo sabemos, pero de todas maneras me parece un comportamiento muy egoísta que no deja de confirmar pues un carácter narcisista y muy nefasto que le han puesto a este personaje. Y luego al final incluso tiene la potestad de dar consejos a Celebrimbor sobre cuántos anillos hay que construir y pues más o menos tomar las decisiones en asuntos tan importantes. En fin, recordemos además que Galadriel todo lo que le mueve es la venganza y nada más. Ella se mueve por lo que pasó con su hermano y solo piensa en eso. No ha empatizado en ningún momento ni se ha preocupado en ningún momento por el destino de la Tierra Media. De hecho, si se preocupase en algo por el destino de la Tierra Media, lo primero que hubiese hecho es confesar la identidad de Halbrand para que los elfos estuviesen alerta y pudiesen tomar acción al respecto.
Y es que estos impulsos de Galadriel, que solo pensaba en sí misma y en su venganza, fueron lo que provocaron que Sauron acabase volviendo a la Tierra Media y volviendo a querer tomar parte del destino de la misma y convertirse en el Señor Oscuro. Halbrand no quería tener nada que ver, ni siquiera decirle a Galadriel dónde había encontrado los orcos, mucho menos ir de vuelta para allá. Una vez en Númenor, él quería quedarse simplemente siendo herrero. No sabríamos cómo habría acabado eso, pero desde luego en esta adaptación, y el personaje de Halbrand o Sauron no quería meterse en problemas y lo que quería era ser herrero, reformarse y olvidarse de su pasado. Galadriel le insiste en numerosas ocasiones hasta que le convence de que tome el papel de rey de las Tierras del Sur, que era lo que ella necesitaba para que le guiase hasta las Tierras del Sur, a donde estaban los orcos, y que cogiese él el poder de los hombres de las Tierras del Sur y lo redireccionase contra los orcos. Es el único motivo que Galadriel tenía para convencer a Halbrand de ir, y al final lo consigue. Luego, cuando luchan juntos y ella le convence de no matar a Adar y él a su vez le convence a ella de no matar a Adar en el granero, pues dice que juntos se hacen mejores y que sienten que la oscuridad de sus pasados pues que se vuelve una carga más ligera. Y no es hasta que Galadriel lleva a Sauron a Eregion donde empieza a sospechar, después de los consejos que Sauron está dando a Celebrimbor sobre la forja y sobre el mundo invisible, etc. Lo más curioso es que antes le quería dar todo el poder de las Tierras del Sur y que le ayudase en su lucha contra los orcos, y ahora, en cuanto oye esto de los labios de Celebrimbor, de repente se convierte en una especie de Sherlock Holmes y se le ocurre pedir ayuda a Spock para que le enseñe el linaje de las Tierras del Sur, que vamos, si lleva 1000 años sin haber reyes allá, pues ya podría haberse leído un libro en todos sus miles de años de vida. Y de hecho Halbrand continúa siempre muy agradecido de que le haya salvado la vida y de que le haya hecho ser pues mejor y alcanzar pues algo que él nunca hubiese creído posible, porque él se sentía como capaz de hacer mejores cosas, de arreglar la Tierra Media, a saber cómo se le ocurrió arreglarla, oye, pero bueno, y a participar en la creación de estos objetos de los anillos de poder. Al final, cuando Sauron acaba confrontándola y le dice, oye, tú me has ayudado, o sea, me has salvado la vida, me has dado un objetivo, me has ayudado a vencer mis enemigos, me haces ser mejor persona, pues vamos a reparar la Tierra Media juntos y vas a ser mi reina. Y claro, ¿cómo Galadriel puede dudar de que estas palabras son sinceras? Sí, es verdad todo lo que dice. Tu carácter ha sido horrible. O sea, el carácter para ser reina oscura lo tienes de sobra. Tus acciones también. Tu falta de empatía y de algún tipo de simpatía también hacia los demás es obvia. Entonces, pues al final esto me pareció pues lo más normal del mundo, que Sauron creyese que fuese un buen fit para ser su reina. Pero claro, a Galadriel lo que le empuja es el deseo de venganza. Es su única motivación, la única que hemos visto en esta serie. Entonces, en cuanto sabe que él es el responsable de todo lo que... de la muerte de su hermano, pues lo único que quiere es matarle. Y esto a Sauron dice, bueno, tú tanto perdonar el pasado, bla, 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 pues también, ahora también te quiero destruir a ti. Así que básicamente creo que Galadriel se ha ganado en esta primera temporada el título de Reina Oscura, aunque me parece una atrocidad que el personaje se siga llamando como el personaje que creó Tolkien. Pero bueno, comentadme qué opináis vosotros de estos puntos que hemos hablado hoy, darle a like si os ha gustado el libro, el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.